La política internacional no es cuestión de emociones ni de sentimientos, sino de realidades. Afrontar y encauzar situaciones trágicas es una de las servidumbres de la política y es una de las servidumbres menos fáciles que un dirigente tiene que cumplir. Porque se trata de contribuir a un mundo más seguro y libre y no de convertir a España en un Estado que no sea fiable, porque eso nos está saliendo muy caro y nos saldrá más caro aún en el futuro. Hoy mismo ya podemos contemplar y comprobar nuestra total irrelevancia en foros donde podríamos hacer contribuciones significativas para la paz. Usted ha dicho que no se enviaron soldados a la invasión de Irak. Le entiendo como señor de la guerra que es, pero su amigo Pedro J. Ramírez en un momento dado sí que publicó que usted envió 2.600 soldados en 3 relevos. Ha sido presidente de un partido condenado por sentencia firme, por corrupción. Usted ha sido presidente de un gobierno con decenas de cargos públicos condenados por corrupción y usted ha sido responsable de una invasión que provocó centenares de miles de condenados a la muerte más vil. La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza? ¿Ve esto? Este es su primer gobierno. Y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forma parte de una conspiración judeo-masónica, están o condenados, o imputados, o señalados por enormes casos de corrupción. Usted los últimos 36 años ha sido diputado por el PP, presidente del PP de Castilla y León, presidente de Castilla y León por el PP, presidente del Gobierno por el PP y presidente del PP. ¿Tiene usted la vergüenza hoy aquí de decirme a mí, a la cara, que no tenía ni idea de lo que sucedía ahí dentro? Que más que un gobierno parecía un cártel. El contraste a todo esto. Hoy Feijóo y Aznar han compartido un acto que era muy delicado para Feijóo porque él ha intentado esta semana surfear la posición del partido respecto a Gaza, no llamándolo genocidio, porque ahí no está, pero sí lo ha llamado masacre. Ha sido crítico, pero no muy crítico con el gobierno de Israel. Esto Feijóo, Y Aznar, sin embargo, Aznar representa junto a Ayuso a ese sector del Partido Popular que están entusiasmados con Netanyahu. Puros cheerleader del primer ministro israelí. Aznar llegó a decir hace 2 días que Israel, si no gana lo que está haciendo en Gaza, Occidente iba a quedar al borde del abismo. Esto es literal. Si Israel no gana lo que está haciendo en Gaza. Ese discurso, además del resto de consideraciones éticas y todo, ese discurso de Aznar es muy incómodo para Feijóo, que sabe que el grueso de la población española, incluso los votantes del PP, tienen ojos en la cara, ven la masacre que está ejecutando ese Israel que tiene tan encandilados a Aznar y a Ayuso. Bueno, pues hoy Feijóo y Aznar tenían un acto juntos, han evitado discrepar en público sobre este tema y se han movido dentro del perímetro que comparten, que es básicamente culpar a Pedro Sánchez de todo. Como del genocidio no le pueden culpar a Pedro Sánchez, lo que hacen es culparle de aprovechar el dolor de los palestinos en su favor. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Había expectación sobre qué ocurriría en este encuentro entre un Feijóo que el miércoles habló de masacre en el Congreso y un Aznar que el mismo día defendió la ofensiva militar de Israel. Pero hoy los populares han encontrado un punto en común, las críticas a Sánchez. Es una evidencia que el Gobierno hace todo lo que está haciendo para intentar que España olvide su corrupción, sus mentiras y su incompetencia. Estamos gobernados por una ineptocracia. Feijóo sigue haciendo equilibrios con su postura sobre Gaza. En la clausura del campus de Faes ha repetido la palabra masacre, pero ha insistido en que Israel es la única democracia de la zona. No es normal que se condene al pueblo israelí que todavía espera la liberación de sus rehenes inocentes y que se deba recordar que representa la única democracia vigente en Oriente Medio. Y no es normal
que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos. Aznar no ha mencionado explícitamente Israel o Gaza, pero sí ha arremetido contra la política exterior del gobierno. ¿Cómo no puede uno conmoverse ante el sufrimiento humano? Pero tampoco nadie tiene derecho a manipular los sentimientos de la gente para huir de las propias responsabilidades. Decía hoy Aznar que la política internacional no es cuestión de sentimientos, sino de realidades. Aznar, por cierto, fuente de autoridad sobre la política internacional y sus complejidades. El Orduy. Sí, Aznar, uno quiere siempre pensar que las personas son complejas, pero en el caso de Aznar yo me quedo solo con esa dimensión de que no encuentro más profundidad en el mal, ¿no? Cuando le oigo hablar y cuando le oigo decir, uno puede empatizar con el sufrimiento y luego la siguiente palabra espero. Esa adversativa, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo la situación tan compleja de Feijóo porque realmente creo que si la próxima pregunta, como se suele decir entre los politólogos de las elecciones, es si está usted de acuerdo con que se maten a miles de niños y no se haga nada, si esa es la pregunta de las elecciones, el Partido Popular lo tiene mucho más difícil que si la pregunta es cualquier otra, incluyendo cosas que en la que realmente puede salir perdiendo el gobierno, como la vivienda, ¿no? Pero si la pregunta es de ese nivel ético, y creo que estamos en sociedades en las que esto es muy importante, ahí el PP tiene mucha ventaja perdida, mucha de la ventaja que tiene ahora perdida, porque es un tema realmente grave. Entonces no entiendo cómo Feijóo no lo ve y no cambia, digamos, radicalmente. Y si lo entiendo poniéndome, digamos, en la posición de Feijóo y de Aznar y de Ayuso, es que Feijóo pues no tiene voz propia dentro del Partido Popular en política internacional, y entonces también estaríamos ante alguien manifiestamente incapaz de ser presidente del gobierno. Garea, ¿cómo lo ves? Pues primero andar en la línea de lo que dice Pablo. He visto estos días a Aznar y hoy en particular, y me ha recordado mucho al Aznar de la guerra de Irak, cuando decía ese tipo de cosas de el mundo será más seguro cuando acabemos con Saddam. Hoy ha vuelto a decir lo de llevar a España a la irrelevancia por la posición que mantiene el presidente del gobierno. Me ha recordado aquello de hay que sacar a España del rincón de la historia, todas esas frases que utilizó precisamente para encubrir la participación de España en aquella guerra tan equivocada y tan disparatada. Y le he visto con las mismas frases grandilocuentes y con la misma frialdad y falta de sensibilidad. Ha dicho eso, lo de que la política exterior no es una cuestión de sentimientos, sino de realidad. Es decir, he visto a ese Aznar frío, de esa mirada de lo que importa es lo que diga la historia de nosotros. Yo qué sé, podría servir para, salvando las muchísimas distancias, para un Napoleón, una cosa terrible me ha parecido, y insisto porque me ha pasado por delante todo aquello que viví informando de lo que hacía Aznar. Y respecto a Feijóo, abriría el foco de él más allá del tema de Gaza, que creo que ha empezado el curso político muy desafinado. Desafinado estuvo cuando los incendios, con aquello de las pulseras y otras cosas, y está mucho en el tema de Gaza. Ha tardado en tener una posición firme, que creo que la tiene, aunque no utilice la palabra genocidio, pero claro, su gran problema es primero las hipérboles, porque el otro día dijo en el Congreso eso de que Pedro Sánchez sería capaz de negociar hasta con Netanyahu, y hoy ha dicho algo tan terrible de acusar a un presidente democrático de, comillas, explotar en beneficio propio la violencia. Es decir, nos escandalizamos en su momento con aquello de Rajoy a Zapatero, de usted utiliza a los muertos, pero esto me parece casi tan tremendo como eso. Es decir, me parece que Feijóo, insisto, está muy desafinado, y con el gran problema que apuntaba Pablo, de que no es capaz de fijar una posición común en su partido en un tema tan trascendente como este. Es decir, está tan alejada la posición de Aznar y de los que le cuelgan, es decir, Ayuso, por ejemplo, que queda
en nada y queda opacada la posición que mantiene Feijóo, que insisto, me parece que es firme la que mantiene ahora en términos generales y expuso el otro día en el Congreso, pero está mostrando que no encuentra el tono. No sé si es por los nervios también de la presencia de Vox, por las voces que empieza a haber en el partido precisamente de inquietud por no saber encontrar cuál es el modelo de relación con la ultraderecha, pero creo que está teniendo un problema muy importante y este tema efectivamente, como afecta a las emociones, creo que puede tener un punto decisivo para cuál es el futuro de la legislatura y más allá. Yo de la retórica malvada de Aznar no le daría mayor importancia si no fuera porque es el profeta, ¿no?, de ese laboratorio de trumpismo que supone Madrid, que por cierto, yo no diría que Ayuso cuelga de Feijóo, sino más bien que Feijóo... No, de Aznar, he dicho. Bien, bueno, pues Feijóo cuelga de Aznar y de Ayuso, que son la misma, cosa, depende de quién le haga el discurso a la señora Ayuso cada día, pues extrae un espacio en otro. Pero bueno, yendo a lo relevante, que es el liderazgo y la construcción de una posición política del Partido Popular aquí, es que no han conseguido construir una postura razonable, coherente. Están totalmente salidos de espacio, tanto en términos de su propio electorado, porque lo dicen las encuestas y además el sentido común, que no hay que ser de derechas ni de izquierdas para defender la vida, la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades de cualquiera. Y eso no es patrimonio de la izquierda, afortunadamente, sino que es patrimonio universal. Y de ahí están completamente fuera. Y también de su marco competencial, porque oír a la señora Ayuso en la Asamblea de Madrid hablar de esto es como una broma, pero como jefe de la oposición y como miembro del Partido Popular Europeo, del que está también bastante desubicado, queda fuera de espacio, no consigo ver qué sentido político tiene esto. Ya no hablo siquiera de las posiciones éticas que considero que son esenciales también en política. Pero políticamente, ¿dónde van con esto? O decir esto de Sánchez, de lo de utilizar este sufrimiento, el problema es que no cuela. O sea, es que no se lo cree nadie. Es que Sánchez lo que está liderando es un movimiento que no sé si lo hubiera hecho por sí mismo o no, pero que representa el sentir mayoritario de la sociedad española. Y es un movimiento que está arrastrando internacionalmente a otros países y que es básico para intentar salir de esto. Por tanto, que diga este tipo de cosas, ¿qué pasa? ¿Que el 80% de la población de este país que estamos en contra de estos asesinatos constantes también tenemos intereses personales? Bueno, por favor. María. No, solo algunos matices. Yo creo, estoy firmemente convencido que la posición que está manteniendo el presidente del gobierno es la acertada y además está sirviendo de vanguardia en el mundo y eso creo que está muy bien. Dicho eso, a Feijóo le reprocho que haya tardado tanto en llegar hasta aquí, a donde ha llegado, y en segundo lugar la falta de liderazgo en su partido como para imponer esa tesis, insisto, no en un asunto sin importancia, sino en un asunto creo que medular y muy importante sobre este tema. A partir de ahí, yo sí creo que él está muy alineado con el Partido Popular Europeo, es decir, yo no creo que vaya por libre del Partido Popular Europeo en esta posición última. Ayer me resultó muy interesante, aunque discrepo con lo que dijo, escuchar al canciller alemán en Moncloa las cosas que dijo y la posición que mantuvo. Desde luego no habla de genocidio, dice algo que para mí es más que discutible, esto de que jamás puede acabar con la guerra en el momento en el que libere a los rehenes. Insisto, no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero me parece interesante y me sirve para decir que Feijóo sí que está alineado con el Partido Popular Europeo, incluso diría que en una posición algo más dura que el Partido Popular Europeo. Pero insisto, lo ha hecho tarde y lo ha hecho sin imponer el liderazgo dentro del partido. Entonces, pasando de las palabras que tanto les complican a los hechos, supongo que estará a disposición de consensuar, aprobar y apoyar medidas de sanciones como las que está prohibiendo. Es que entonces, ¿cuál es la postura primero tan firme? Supongo que lo que él te contestaría, pero yo no soy exégeta de nadie y menos de Feijóo. Feijóo te contestaría, primero dígame qué es lo que quiere hacer antes de hacerlo y luego ya le diré yo si estoy de acuerdo. O proponga eso también, incluso podría ser.
el problema es que esa narrativa de Merz olvida que no olvidamos que el 18 de marzo quien rompió unilateralmente el alto el fuego fue Israel, que el 9 de septiembre quien atacó a la delegación de Hamas en Doha, en Qatar, fue Israel. Entonces, yo entiendo que el Partido Popular quiera que les creamos ellos antes que a nuestros propios ojos. En este sentido, claro, lo que está haciendo Pedro Sánchez es acompañar a todos los que estamos viendo lo que está sucediendo, y no en la vanguardia precisamente. O sea, yo creo que quienes el gobierno dice somos el gobierno de la Unión Europea que más ha hecho. Bueno, se lo podría discutir Eslovenia, Irlanda, otros países que también han hecho cosas, pero bueno, yo no se lo voy a discutir, puedo decir, es verdad, pero también creo que es verdad lo que dicen las organizaciones de derechos humanos y eso aún no es suficiente. La única virtud en este caso es saber entender que esto es un antes y un después, y eso Sánchez lo ha sabido entender.